Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar, este webinar de seguimiento de mercado. Primer webinar que realizo a mi vuelta del viaje a Johannesburgo, en este seminario que he realizado en Sudáfrica por markets.com, que ha sido, la verdad, fantástico. Todavía no tengo fotos para poderos poner, por lo tanto, no voy a hablar mucho de ello. Supongo que mañana ya tendré más material y así os puedo acompañar un poco los comentarios con las fotos para que quede más chulo y más divertido. Gracias a todos los que estáis dándome felicitaciones o comentarios sobre el viaje y fantástico por lo tanto, ¿vale? Un segundito, es verdad, el audio quizás se esté escuchando mal porque lo tengo mal conectado. Un segundito, un segundo solo. Bien, ahora debería estar ya mejor. Dejamos un segundito que compruebe. Sí, ya está, con el Plantronics. Ahí está, fantástico. Muy bien. Bueno, como estaba comentando, por si acaso alguno no lo ha escuchado, es que acabo de llegar, por eso me he retrasado hoy un poquito en el webinar de Johannesburgo. Son prácticamente 2 días de viaje, ya que yo tenía que hacer escala luego también a Islas Canarias y por lo tanto entre la conexión con Londres, Madrid, Canarias, etcétera, etcétera, pues casi día y medio de viaje. Pero bueno, ya estoy aquí. Fantástica experiencia, la verdad, la gente en Sudáfrica encantadora. Y estaba comentando que no tengo fotos todavía para enseñaros y ya mañana con más detalle pues os cuento con más lujo de detalles. También me dio tiempo de tener un poquito de ocio y hacer incluso un safari en Sudáfrica, así que la verdad ha sido una experiencia fantástica. Bien, y bueno, vamos ya, vamos a hacer hoy el webinar con ese retraso que hemos tenido, pues un poquito más, disculpad un segundo. Vale, el webinar un poquito más corto de lo habitual y vamos a realizar un webinar como si fuera un poco de preparación de la semana. Debido a que hoy es martes, pero no hemos podido realizar el webinar del lunes, ¿vale? Bien, bueno, todos los ojos puestos con Crimea. En un momento dado podríamos decir que esto es dólar negativo en cuanto a un escenario a corto o medio plazo, en el sentido de que podemos tener mayor apetito al riesgo después de esta noticia que en principio, aunque ahora mismo estaba viendo, de hace solo 2 minutos, sobre un incidente de tropas rusas. ¿eh? Is this the provocation? Ukraine soldier allegedly carried by Russians in Crimea. Algo así como que un soldado ucraniano ha sido asesinado por rusos en Crimea, pero no veo la fuente, ¿vale? La estoy viendo a través de Zero Hedge, pero no la estoy viendo ni a nivel, luego contrastada en ninguna publicación, por lo menos ahora mismo, que yo esté viendo. Por supuesto, española no, y estaba intentando verla en la CNN tampoco, ¿vale? En principio, independientemente de que esto último, que es de hace 2 minutos, sea verdad o no, que también podría dar un giro. En principio, pues lo que estamos viendo es que Crimea, en principio, forma parte ya, después de este discurso que ha dado Putin, de la Federación Rusa, con lo cual, en principio, aparentemente, pues sus alegaciones contra Ucrania ya dejan de tener tanto sentido. En principio parece que ya ha conseguido lo que quería, con lo cual, en principio, parece ser que esto debería dar una mayor estabilidad a el conflicto, aunque en Occidente pues ya han avisado que, primero, G8 fuera, Rusia está fuera del G8, y lo segundo, unas sanciones pues bastante fuertes económicas, a lo cual Putin ha respondido que también va él a poner sanciones, con lo cual podríamos volver a tener una retórica ya no tanto de conflicto, sino también pues de a través de estas sanciones yo te dejo de poner, te quito del G8, te pongo del G8, ¿vale? Pero en principio es un escenario dólar negativo en tanto en cuanto da estabilidad, lo estamos viendo también en algunos índices que están teniendo subidas y que además de dar estabilidad, pues da apetito al riesgo, ¿vale? Muy bien. Dólar, sí, dólar estadounidense, sí.
Maricano no, americano en todo caso, ¿vale? Vale, sí, Edgar, tienes toda la razón. El webinar de hoy se titula Mi plataforma y debería de estar realizando un webinar de la serie de Mi plataforma. Lo que pasa que, como no he realizado webinars ayer ni hoy a la mañana y pienso que es más importante hacer un seguimiento de mercado hoy martes y no esperar hasta mañana miércoles, por eso lo he sustituido. Disculpad para algunos si estaba deseando de entrar en un webinar de seguimiento de mercado, porque hoy lo he sustituido por el de, perdón, de mi plataforma, porque hoy lo he sustituido por seguimiento de mercado, ¿vale? Bien. Bueno, gracias a todos por vuestro feedback. Fantástico. Muchos diciendo que bienvenido de nuevo, que se os ha hecho duro estar varios días en los webinars. Fantástico, esos que gustan. Fantástico. Vale, vamos a echar un vistazo, un snapshot a intradía, 60 minutos. Uy, disculpa un segundo. Un segundito solo. Bien. Aquí estamos. Vale, un snapshot, perdonad, de los gráficos en 60 minutos. Y bueno, pues tenemos algunos puntos interesantes. Primero, vámonos a la libra esterlina dólar, donde vemos que estamos rompiendo en gráficos de 60 minutos mínimos semanales. En este caso, este nivel 1,6566, que, bueno, pues es bastante interesante. Recordad que teníamos un escenario bastante bullish sobre la libra esterlina dólar. Eso no significa que siempre vamos a tener nuevos máximos. Ahora estamos en un momento un poco de estabilidad, pero poniéndome ahora en gráficos de H4, podemos ver que la rotura de este nivel tan importante como lo estamos teniendo hoy, todavía ningún cierre por debajo de él, pero por lo menos en gráficos de H4, pero cercano, podría dar pues una vuelta hasta prácticamente los niveles antes de dicho Inflation Report, ¿vale? Ese Inflation Report que lo tuvimos hace 3 semanas, en el cual hace más de un mes, perdón, exactamente un mes y una semana además, porque en la semana pasada tuvimos el nuevo Inflation Report, el de marzo, y en el de febrero veíamos las expectativas posibles que nos llevaron hasta casi el 1,68. Bueno, pasado el 1,68, iba a decir casi 1,69. Recordad que los niveles más importantes para vigilar en la libra esterlina dólar, si tuviéramos nuevos máximos, son 1,69 y 1,70. Vamos a ponerlo en gráficos ya no solo diarios, sino semanales para poder verlo mejor, ¿vale? En ese es 1,69 y 1,70 es donde tenemos los niveles más importantes a vigilar, ¿vale? El viernes, nada más llegar a Johannesburgo, me hicieron también una entrevista en una cadena de televisión local en Johannesburgo y estuvimos hablando bastante de la posibilidad de rotura de este nivel, del 1,70 y las implicaciones que podría tener en el mercado de divisas, ¿vale? Bien, vámonos a diarios para ver que en un principio estamos viendo una figura de cierto 1, 2, 3, todavía sin romper la línea de tendencia de directriz principal, que hay que volverla a redibujar, ¿vale? Ahí la tenemos. ¿Por qué hay que volverla a redibujar? Bueno, pues que desde que teníamos esta línea de directriz, que fue la principal, volvimos a tener nuevos máximos, intentando llegar a ese 1,69, que se quedaron en ese 1,68 30, y que en un momento dado hay que volver a redibujar y esta se convierte en la nueva directriz principal de los gráficos diarios en la libra esterlina dólar, ¿vale? La rotura de dicho nivel, que de momento está siendo testeada, pues podría darle un escenario
bajista a todo este movimiento alcista que llevamos teniendo ¿desde cuándo? Desde el verano. Recordad que desde el verano, estamos aquí en gráficos diarios, libra esterlina dólar, no hemos tenido más que buenos datos macro en Inglaterra, ¿vale? Y hemos visto que durante julio, agosto, septiembre, recordar aquí en noviembre que tuvimos un fake out, ¿eh? Tuvimos un mínimo que estuvo a punto de darnos un escenario bajista también con este doble techo, ¿vale? Y rotura de la línea de tendencia que en ese momento era la directriz principal, esta de aquí, pero que no dejó de ser un fake out, es decir, una rotura falsa y volvió a realizar nuevos máximos. También tuvimos lo mismo justo antes de finales de año, en el cual exactamente fue... Ah, no, fue en febrero, sí, perdón, pero en febrero cuando tuvimos esta rotura también de dicho nivel, el cual le dio un escenario también potencialmente bajista, aunque vimos que tampoco tuvimos ningún cierre. Fijaros la importancia de los cierres. Ni aquí ni aquí hemos tenido un cierre por debajo del nivel que nos hubiera marcado un cambio de tendencia, ¿vale? Aquí con un nuevo máximo, pero con divergencia MACD. Por tanto, teníamos pauta de agotamiento tanto en esta oportunidad como en esta de aquí. Llegamos a tener los niveles del precio por debajo de la zona de filtro swing, pero como podemos comprobar, en ningún momento hubo un cierre, ¿vale? Lo cual pues, puede servirnos de filtro para poder confirmar si el movimiento es bajista o no, ¿vale? Bien, bueno, a lo que iba es que de nuevo, por tercera ocasión, empezamos a tener testeo, que no rotura todavía, de esta línea de tendencia, de directriz principal, y podría darnos un cortos, aunque todavía es pronto para decirlo, en la vuelta de este movimiento que llevamos teniendo desde el verano. Muy importante, por tanto, los próximos días en la libra esterlina dólar. Veremos si de nuevo lo único que estamos teniendo es, porque además tenemos también rotura aquí del swing, pero sin cierre de momento, aunque todavía queda bastante para el cierre de la sesión de hoy. De momento estamos viendo pues, algo parecido a estas dos ocasiones en las cuales aparentemente esto se iba a dar la vuelta y no ha hecho más que realizar nuevos máximos desde julio del 2013, ¿vale? De nada, Dafne. Carlos Slim, muchísimas gracias. A ver si, de todas maneras, tenéis que ser autosuficientes. Gracias por el piropo, por decirlo de alguna manera, pero por otro lado hay que ser autosuficientes. Carlos Slim me dice, otro día sin webinar he perdido unas operaciones. Hay que ser autosuficiente y no depender de los webinars para tomar nuestras decisiones de trading, ¿vale? José Francisco, sí, la verdad, además con un tiempo estupendo. Bueno, tampoco me quejo del tiempo que hemos tenido en Sudáfrica, que ahí era en verano. Qué mejor sitio que volver que a las Islas Canarias, dice José Francisco. Sí, efectivamente, vamos para ello, Julio César, que vamos a ver también, no solo cómo están los mercados ahora, sino, y de paso me voy ya, aunque volvamos luego a los gráficos, a ver cuál es el escenario de esta semana, ¿vale? Bien, vámonos a Forex Factory. Recordad que podéis ver el calendario económico tanto en Forex Factory como en la página web de markets.com. ¿Vale? Vamos a filtrarlo. Bueno, vamos a verlo de toda la semana. Que es lo que tenemos más importante, ¿vale? Bien, hoy hemos tenido mal dato en el C europeo, aunque luego el euro dólar se ha recuperado. Y vámonos ya al miércoles, ¿vale? En el cual tenemos un día importante porque tenemos minutas, que intentaremos verlo mañana en directo, ¿vale? Mañana miércoles es webinar de formación, pero aunque sea de formación haremos un break, ¿vale? A y media, recordármelo, a las 10:30, horario Madrid, 9:30, estáis viendo horario GMT en esta página web, ¿vale? Vamos a tener las minutas con las votaciones tanto de la reserva, perdón, de la compra de activos como de los votos, ¿vale? ¿Qué significa, perdón, de los tipos de interés? ¿Qué significa estas votaciones? Bueno, pues el primer número significa intención, ¿vale? O votación de los 9 miembros del Consejo del Banco Central
de Inglaterra, del Banco de Inglaterra, en subir tipos de interés, bajar tipos de interés o mantener, ¿vale? En subir, bueno, perdón, sería al revés, aquí en esta de abajo sería subir, bajar o mantener tipos de interés y en la de arriba sería subir, bajar o mantener el actual programa de compra de activos. Sería el equivalente al quantitative easing de Inglaterra, ¿vale? Y a la vez, fijaros que tenemos un montón de información y a la vez vamos a tener desempleo, ¿vale? Con dos datos que tenemos el Claim and Count Change, con las solicitudes de desempleo, más la tasa de paro, ¿vale? Que se prevé se mantenga en ese 7,2. Ese 7,2 que allá lo quisiéramos en España. Cuando estaba en Sudáfrica, que he cogido pues bastantes taxis, pues a mí me encanta hablar con la gente local y les preguntaba a todos, bueno, ¿qué tal se vive en Sudáfrica? ¿Qué tal se vive en Johannesburgo? ¿Estáis contentos y tal? Yo había estado en Sudáfrica en 1998, no había estado en Johannesburgo, pero sí que había estado en Ciudad del Cabo y recorriendo la costa sur y sureste. Y la situación ha mejorado muchísimo. Yo llegué justo al poquito de finalizar el apartheid y todavía se notaba muchísima tensión entre blancos y negros, ¿vale? Actualmente eso ha desaparecido en el sentido de que ya no hay apartheid, hay igualdad, por supuesto, entre los blancos y la gente de color, pero sigue habiendo, como algunos de ellos me decían, una especie de apartheid encubierto. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que aunque hay estabilidad y política y, por supuesto, de derechos, los buenos puestos de trabajo y los empresarios pues siguen siendo blancos. De hecho, ese 25% de paro que hay en Sudáfrica, que es la principal pega que ellos me decían siempre, pues mira, estamos muy bien, pero la principal pega es que todavía hay mucho desempleo, etcétera, etcétera, tal cual, ¿vale? Pero lo que más les molesta es que de ese 25% de desempleo, pues el 90% es gente de color y no blancos, ¿vale? No obstante, es impresionante el nivel de desarrollo que hay en Johannesburgo, 7 millones de habitantes, autopistas de 4 carriles por cada sentido, es decir, 8 carriles, prácticamente todas las multinacionales y sedes de empresas se encuentran a ambos lados de las autopistas y de los parques empresariales, todo edificios completamente nuevos, a veces incluso hay una visión hasta más moderna que la que podemos tener en Inglaterra, ¿eh? Porque ellos siempre se comparan con Inglaterra más que con el resto de Europa, normal. Y bueno, pues la verdad es que es un gran país. Su stock market lleva 4 años seguidos de rally con nuevos máximos, con una tendencia además que estuvimos analizando en esa entrevista que me hicieron nada más llegar a Sudáfrica, que está empezando a dar ciertas divergencias en gráficos diarios, pero que ha estado realizando máximos crecientes y mínimos crecientes en los últimos 4 años de una forma muy sostenida. Bueno, sin enrollarme más sobre Sudáfrica, continuamos con el panorama macro para esta semana, en el cual, sobre todo, el día importante es el miércoles. El miércoles, con estos datos en Inglaterra, con las minutas y votos de la anterior reunión del Banco de Inglaterra de hace 2 semanas, y a su vez el desempleo, y luego cuidado que aquí son las que va a ser a las 6, ¿vale? Recordar por el cambio de hora, tenemos dichas, en vez de a las 7, o sea, o en vez de a las 8, 8 y cuarto, como suele ser lo habitual en horario Madrid, porque tenemos el comunicado, ¿vale? Y la posterior rueda de prensa, a su vez las proyecciones del comité abierto, ¿vale? Con lo cual, muy importante este miércoles, tanto la mañana como la tarde, con minutas y con el statement o comunicado de la Reserva Federal, ¿vale? Bien, nos vamos al jueves, que vamos a tener en Suiza tipos, se prevé que se queden al 0,25. También cuidado porque en Japón vamos a tener el miércoles y el jueves speech del gobernador del Banco de Japón, de Kuroda. Y básicamente ya tenemos el dato de la Fed, que siempre es importante. Por supuesto, ventas de segunda mano en los Estados Unidos.
y ventas minoristas en Canadá. Cuidado que el viernes ya tenemos festivo en Japón, con lo cual cuidado también en el arranque de Frankfurt, que podamos tener el viernes debido a que entramos con menos liquidez en la apertura europea, ¿vale? Todo esto mezclado con los vaivenes que podamos estar sintiendo con el tema de Rusia y de Crimea, pues pueden dar el mapa de carreteras que tenemos para esta semana, ¿vale? Este con fecha y hora establecida, el de Crimea y Rusia, pues ya sin fecha establecida y con comentarios que podamos ir viendo filtrados a través de los diferentes medios de comunicación, ¿vale? Mario González, ¿cuándo vienes a Costa Rica? Pues me encantaría. Poco a poco a ver si vamos creando también un mapa de Latinoamérica de seminarios. Luis Alejandro, cuando se dice, que lo he comentado antes, que Rusia sale del G8, no significa que salga forever, para siempre, ¿vale? Sino que en un momento dado la presión que le está dando Occidente para sus medidas políticas, una de ellas es pues también el no estar dentro del G8. Pero eso se soluciona de un día para otro en tanto cuanto hay estabilidad política de nuevo, ¿vale? Acaban de desmentirlo, dice Luis Alejandro, pues puede ser. Vamos a estar viendo lo mismo que yo he visto aquí un cotilleo que no lo veo confirmado en ningún sitio sobre la muerte de ese soldado ucraniano por fuerzas rusas, ¿vale? Vamos a estar viendo cotilleos de estos continuamente, ¿vale? De todas maneras, porque además es algo que también me preguntaron en Sudáfrica, vamos a ver un gráfico que yo creo que pone los puntos sobre las i. Es que ya lo vimos la semana pasada, antes de marcharme, pero que es muy importante que lo volvamos a analizar. Y es el gráfico del VIX, para ver que el movimiento de pánico que está, entre comillas, dando el post Crimea, pues no es para tanto, pues Ucrania, por decirlo de alguna manera un poco más coherente. Se está cargando la página de TradingView. Recuerda que en tradingview.com podemos ver algún mercado que no tengamos o que tengamos menos detalle en la plataforma MetaTrader de markets.com. Eso sí que es verdad, el VIX lo tenemos, al igual que el US Dollar Index, también dentro de la plataforma MetaTrader de markets.com, ¿vale? La razón por la que os lo voy a enseñar yo en TradingView es simplemente pues porque tenemos un poquito más de datos históricos. Bien, no sé por qué está tardando tanto en entrar la carta. Aquí lo tenemos ya. Fijaros cómo en un momento dado estamos viendo... Ah, no, un segundo. Sí, estamos viendo cómo ayer tuvimos un nuevo máximo con valores de 18, pero que después de este discurso de Putin con su anexión, anunciando la anexión de Crimea, pues ha de nuevo bajado el VIX. Recuerda que el VIX es como si fuera un termómetro del pánico inherente en los mercados y esto significa, estamos viendo en gráficos diarios, que, vamos a verlo en gráficos semanales para poder poner mejor los puntos sobre las sillas. Fijaros que tenemos un escenario en el cual el pánico inherente en el mercado y por lo tanto la aversión al riesgo no es tan elevada, ¿vale? De hecho, entra dentro de la media que hemos tenido en todo el año 2013, ¿vale? Y recordar esos máximos que tuvimos justo antes de la crisis europea, crisis de deuda europea, que nos llevó a niveles hasta 3,46. Y si lo vemos en gráficos mensuales, para poderlo ver con mayor detalle, que nos llevó casi al 100 en la crisis financiera. Fijaros, de ese 100 en la crisis financiera o de ese 48 en la European Debt Crisis, en la crisis europea, pues estamos ahora en unos niveles prácticamente solo el 16. Recordad que la zona del 12 es la zona de suelo que ha estado inherente pues desde el año prácticamente 2008 y que solo fue debajo de ese nivel 12, llegando a estos niveles de un 8 o un 9, en la época del crecimiento económico, en los últimos 4 o 5 años de la época del crecimiento económico antes de la crisis financiera. ¿Vale? Por lo tanto, cuando veáis en los titulares
cosas sobre pánico y tal, luego mi consejo es que vayáis al VIX y digáis, bueno, vamos a ver todos estos periodistas que me están diciendo si luego el mercado de verdad lo está reflejando o no, ¿vale? También es cierto que los mercados cada vez se van acostumbrando más a situaciones de pánico y hay también algunos autores que están diciendo que el VIX está dejando de transmitir a través de esas fórmulas que tiene de volatilidad implícita en el S&P 500 el flujo de pánico que hay real en los mercados, ¿vale? Y hay varias propuestas ahora para tener nuevos indicadores de pánico que sustituyan o mejoren el VIX. No obstante, esa es la lectura que tenemos ahora. Bien. Bueno, por lo tanto, una semana con bastantes cositas, la verdad. No es de las semanas que más datos macro hemos tenido, pero sobre todo el foco de atención mañana, ¿vale? Mañana puede estar divertido. E intentaremos ver en directo tanto las minutas como el dato de desempleo en Inglaterra, ¿vale? Y a la tarde recordar que tenemos también la reunión de la FED, el Comité Abierto de FOMC, ¿vale? Bien, vamos a ver también cómo se encuentra el US Dollar Index. Recordad que siempre es muy importante aislar el dólar estadounidense para poder comprobar que este nivel, el 85, no es cogido. Y vemos que no solamente eso, sino que todo lo contrario, estamos muy cerquita de romper soportes. De nuevo, estábamos viendo antes que la estabilidad, estamos ahora en gráficos mensuales, vamos a verlo con un poquito más de detalle, un segundito, en gráficos semanales o incluso diarios, ¿vale? Para poder ver que estamos muy cerquita de zonas de soporte, que estas zonas de soporte, si son rotas, pues darían todavía mayor debilidad al dólar estadounidense. Estamos viendo que el dólar estadounidense cada vez está teniendo mayor debilidad desde que estamos viendo la aparente solución al conflicto de Crimea, ¿vale? Recordar que este 81,5, perdonad, antes de decir 85 sería la siguiente resistencia, ¿vale? Pero el que estamos mirando siempre, que si lo vemos en gráficos diarios lo podemos ver con un poquito más de detalle, es este 81,5, ese nivel tan importante, porque nos marcó el máximo de este retroceso justo cuando tuvimos el primer discurso de Janet Yellen, ¿vale? O sea, en la finalización del programa de tapering nos dio un máximo, este 81,50. En teoría, recordar que cuando funcione más el tapering, en teoría se revaloriza el dólar estadounidense. Aunque eso hemos visto que ha funcionado en el Quantitative Easing 1, pero no ha funcionado en el Quantitative Easing 2 y en principio no está funcionando tampoco en el Quantitative Easing 3, ¿vale? Con lo cual, mientras el 81,5 no sea sobrepasado, pues podemos dar una debilidad al dólar y por lo tanto nuevos máximos al euro dólar, pares como el euro dólar o libra dólar, ¿vale? Eso no significa que vayamos a seguir teniendo nuevos máximos, sino que tenemos el camino mucho más fácil para tener máximos crecientes y mínimos crecientes en pares en los cuales tengamos al dólar estadounidense como segunda moneda base, como es el euro dólar y la libra dólar, ¿vale? Otro nivel muy importante a vigilar también es este 79, que es este soporte que tenemos desde noviembre de 2013 y que si es roto, pues va a marcar, lo vemos en gráficos semanales para verlo con mayor detalle, una continuación del rally bajista del US Dollar Index, que además, un segundo, y que además aquí tenemos varias líneas, varias LTs, esta sería la directriz principal, rompiéndose, le daría un aire pues bastante bajista al par, ¿vale? Porque ya tendríamos la rotura del ET de directriz principal y además filtrado por la rotura de este otro swing, le daría un carácter bastante bajista a el par, ¿vale? En principio no hay noticias nuevas, ¿vale? Tenemos a VM si sabemos si el Banco Suizo
quiere dejar los niveles de control sobre el dólar y el euro que se establecieron, si mal no recuerdo, en en agosto del 2012, ¿vale? Fijando esas tasas de cambio. Sí, efectivamente, Pedro, tenemos la reunión de la Fed con la decisión de los tipos de interés. Carlos Slim dice, mañana retiran 10.000 millones. David, ¿cómo crees que afectará? Bueno, primero vamos a ver que se confirma, porque el último dato de empleo no fue tan bueno como se esperaba. Por lo tanto, recuerda que salió mixto, no hubo alineación entre dato de desempleo y creación de nuevos puestos de trabajo. Y recordar que Janet Allen va a fijar su política económica, que además es más dovish que la de su antecesor, Bernanke, ligada a el seguimiento de los datos de empleo. Los datos labor, los datos de empleo van a ser los más importantes en los Estados Unidos para ligar su política macroeconómica, ¿vale? Y vuelvo a decir lo mismo, incluso aunque se confirme esos nuevos 10.000 millones que bajarían a 55.000, de 85.000 han pasado a 65.000, ¿vale? Y que bajarían de nuevo a 55.000. En un momento dado eso no tiene por qué significar una revalorización del dólar estadounidense, ¿vale? Sí que es cierto que si no hay nuevas medidas de estímulo, pues igual podrían ayudar a romper el nivel del 79. Pero que haya nuevas no significa que vayamos a romper el 81,5. Estamos muy lejos de ese nivel solo por el ruido que podamos tener de la nueva reunión de la Fed, ¿vale? Vale, y Jorge Reynoso dice, ¿y cómo relaciono el US Dollar Index con el par euro-dólar? A ver, en el chat, porque esto, los que ya lleváis tiempo, sabéis la respuesta. Jorge Reynoso está preguntando, ¿cómo relaciono el US Dollar Index con el par euro-dólar? Venga, responder en el chat. Responder en el chat. Jorge Reynoso, vas a tener contestada tu pregunta por muchos de los miembros de este chat. Vamos. Pam, 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 pam. No me puedo creer que no esté contestando ni uno, vamos. Voy a suspender a todos. ¿Qué pasa? No sé, con cuidadín, dice otro. Bien, bueno, a ver, aquí no estamos intentando adivinar a dónde va a ir el euro dólar. La pregunta que está haciendo Jorge Reynoso y que yo os estoy transmitiendo a vosotros, primero, para los que lo sepáis, lo contestéis sobre la marcha, y lo segundo, para haceros pensar, esto no solamente yo hablar, sino tenéis que pensar, ¿vale? ¿Qué relación hay entre el US Dollar Index y el euro dólar? Vamos a preguntarlo de esta manera más fácil. ¿Qué relación hay entre el US Dollar Index y el euro dólar? Venga, es una pregunta muy fácil. Doy una pista. Es muy fácil. ¿Vale? No estoy intentando que adivinéis qué es lo que va a pasar después de la reunión de la Fed. ¿Vale? Bien, pues en principio Pedro está contestando. ¿Vale? Si el índice sube, el cruce euro-dólar baja. Muy bien. ¿Vale? Si el índice baja, euro-dólar sube, que es lo contrario, pero que también es correcto, como dice Juan Manuel Gallego, y viceversa, efectivamente, ¿vale? Tienen correlación inversa, Luis Alejandro, ¿vale? Josep también diciendo lo mismo. Efectivamente, Edgar García, el comportamiento del índice debe seguir en dirección inversa al euro-dólar, inversa, ¿vale? Que podría ser una palabra resumen, decir inversa también, por otro lado, ¿vale? Bien, y otras 10 o 15 personas también diciendo exactamente lo mismo, ¿vale? Muy bien, es la segunda divisa del par, Mario, efectivamente, ¿vale? Muy bien, es decir, bien y va a ir afinando un poco más, aunque no era necesaria ese complemento en el cual el US Dollar Index es el índice en el cual nos da el valor real del dólar aislado de todos los pares. Esa sería un poco la definición, ¿vale? Pero lo que a mí me interesaba, que es lo que estaba preguntando uno de vosotros, es qué relación hay entre ese US Dollar Index, ¿vale? Por tanto, cuando digo que vigiléis mucho este 81.5, significa que si rompemos al alza, pues euro dólar
en teoría, debería de dejar de hacer nuevos máximos en ese rally que está haciendo y empezar a caer, ¿vale? Lo mismo podría suceder si rompemos el soporte del 79 y podríamos tener de nuevo nuevos máximos en el euro dólar, ¿vale? Por tanto, la rotura del soporte 79 nos podría dar, vamos al euro dólar, y vamos a ponerlo en gráficos diarios para verlo con mayor claridad, roturas de nuevo a la zona del 1,40, ¿vale? Estamos además muy cerquita del 1,40, el siguiente triple cero, que es un nivel que va a ser muy, muy vigilado. Lo vemos en gráficos diarios y en gráficos semanales vemos que ya daría palabras mayores a este rally alcista que estamos teniendo, incluso hasta ya en gráficos semanales, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque nos daría ya una serie de máximos crecientes y mínimos crecientes, ¿vale? Nos daría ya una serie de máximos crecientes y mínimos crecientes. Por ello es muy importante. De momento estamos en rango, como vemos, con esos testeos por encima del 1,39, con datos de hoy del CEU que han sido negativos y que en principio han llevado el par hacia abajo, pero que luego hemos tenido una reacción de vuelta después de las noticias, buscando testear el máximo de ayer, aunque no hemos llegado. ¿Vale? Por lo tanto, unos comportamientos también muy técnicos. Muchas veces los movimientos después de las noticias suelen ir a buscar el máximo o mínimo del día anterior, ¿vale? Y suelen ser zonas de rechazo en las cuales podemos tener ventaja de coger esos recorridos con una relación riesgo-beneficio menor, ¿vale? Bien, esto en cuanto al euro dólar. La libra dólar ya hemos estado viendo antes como, cuidado, que podríamos tener una vuelta bajista en gráficos diarios, ¿vale? El euro yen, después de estos movimientos que tuvimos el jueves, ¿vale? Con rangos muy amplios, 265 pips en el euro yen y que ha sido también extenso en el resto de los pares contra el yen. Desde entonces estamos en movimiento de rango. El dólar australiano, cuidado, porque estamos rompiendo, ¿vale? Precisamente en estos mismos momentos, en estas últimas horas, el nivel del 91, 0,91, 30. Estamos en gráficos H1, vamos a ver a gráficos diarios para ver que este nivel es muy importante. ¿Por qué? Pues porque si se rompe este swing, fijaros cómo tenemos aquí desde abril del 2013, nada más y nada menos, muy similar a la libra esterlina dólar, pero al revés. Las libras esterlina dólar, recordad que es desde julio cuando empezamos a tener los buenos datos macro de Inglaterra. En Australia es desde abril cuando llevamos teniendo esta tendencia bajista, cuya directriz principal está a puntito de ser rota también y además confirmada por las roturas del swing anterior en esta serie que vamos teniendo poquito a poco alcista, ¿vale? Máximos crecientes y mínimos crecientes de una forma muy tímida, pero que poquito a poco y con la rotura de esta LT podría ser establecida, ¿vale? Aquí sí que hay otro swing que quiero que utilicemos como filtro, no solamente el del máximo de hace 15 días, sino también este otro de aquí, ¿vale? Cuya rotura nos daría ya una indicación de que esto va en serio, ¿vale? Por tanto, fijaros además que se está formando aquí una especie de hombro, cabeza, hombro invertido. Es una foto de agotamiento larga, en serio, y que nos podría dar una vuelta en este dólar australiano. Bien, vamos a cambiar los gráficos de 60 para tener los gráficos ordenados. Dólar yen, similar a los recorridos con el euro yen, revalorizándose el yen en todos los pares. Luego lo vemos en un snapshot con todos sus pares. Dólar canadiense, un poco sin muchas variaciones. Vamos a ver el snapshot de los cruces del yen, perdón, en 60 minutos. Del chen iba a decir, es que me estaba recordando ahora de James Chen, que recuerda que James Chen también tenemos confirmado que va a estar con nosotros en el Forex Day, que se va a celebrar el 14 de junio en Madrid, ¿vale? Junto con Rob Booker, vienen los dos. Bien, fijaros cómo
tuvimos este jueves este movimiento de revalorización del yen que se extendió en todos los pares contra el yen, ¿vale? Bien, tendremos novedades. Carlos Slim nos estaba preguntando dónde va a ser la sede del nuevo Forex Day. Estamos cerrando ya el acuerdo, ¿vale? Por lo tanto, todavía no lo podemos decir, pero enseguidita, yo creo que en las próximas semanas, ya vamos a poner la web arriba con todos los ponentes y todo, ¿vale? Ya llevamos trabajando en ello desde hace tiempo. Lo que pasa que no queremos tener toda la info o perdón, poner en público toda la info hasta que tengamos todo cerrado, ¿vale? Lo que sí que es cierto es que, como podríamos decir, invitados estrella internacionales, tenemos ya confirmado tanto a Rob Booker como a James Chen. Hay algunos otros que también, pero que todavía no puedo comunicarlo, ¿vale? Bien, bueno, ahí va, si son ya las 6:15, ¿vale? Al final iba a hacer un webinar más pequeño, pero al final ha sido prácticamente de duración de un no estándar. Recordad que la grabación estará disponible en YouTube y en nuestro blog. Nos vemos mañana. Seguimos con webinars con normalidad, ¿vale? Un abrazo a todos y nos vemos. Hasta ahora. Adiós. Qué bueno, muchas gracias, Pedro Boucher. Pedro Boucher está comentando. Bienvenido y felicitaciones por tu excelente tarea de educador y de verdad te admiro porque transmites mucha energía y fuerza en lo que haces. Que Dios te bendiga y permita que continúes igual para el beneficio de todos nosotros. Muchas gracias y te seguimos todos los días con interés y entusiasmo. Gracias, Pedro. Son palabras como la tuya las que a mí me hacen estar con la misma ilusión que el primer día. Un abrazo a todos y nos vemos. Hasta ahora.